Buenos días a todas, a todos. Gracias por su presencia, su asistencia en este módulo relativo a la teoría de juegos y partidos políticos en el Diplomado de Lógica Jurídica Electoral. Vamos a hablar primero de cuál es un poco, ¿no?, el marco teórico que sustenta la idea de la teoría de juegos, un poco las aplicaciones que ha tenido, aplicaciones matemáticas sobre todo, para después hablar de la lógica de los partidos políticos aplicando esta teoría y ver también, finalmente, cómo encuentra límites en la justicia electoral o en los modelos democráticos, o por lo menos el modelo democrático mexicano. En últimas fechas ha encontrado límites esta racionalidad o esta lógica, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con ese concepto. Ahorita voy a compartir una presentación, pero primero quiero hablar de la teoría, ¿no? Un poco. No la teoría de juegos, sino la teoría que sustenta la idea de la teoría de juegos, porque la clase de lunes hablamos de un tipo de racionalidad, una racionalidad kantiana, socrática, ¿no? Que ha seguido como una trayectoria, entendiendo esa racionalidad no solo como una facultad, una virtud. Aristóteles, ¿no? La razón es una operación mental que haces para discernir lo bueno, lo malo, lo deseable. Pero hay otra tradición que viene de Tucídides un poco, ¿no? La historia de la guerra del Peloponeso, y luego más Hobbes, ¿no? Con la idea del contrato social, sostiene que la racionalidad, y lo sostiene en el primer libro de Leviatán, estoy tratando de localizarla, que la racionalidad implica, aunque él no dice racionalidad, él dice naturaleza humana, pero que la naturaleza humana es en sí misma egoísta, y que por lo tanto, y ese es el fundamento del Leviatán, ¿no? Limitar la racionalidad humana, porque dice, las personas por naturaleza, él lo dice así, no cooperamos. La teoría de juegos, como vamos a ver, trata de, no sé si resolver, pero explicar el problema de la cooperación. ¿Por qué hay cooperación? Y entonces dice Hobbes, no cooperamos. Hobbes le estaba respondiendo a Aristóteles, porque Aristóteles decía, cuando pensaba en la política, sobre todo en la política, que el hombre, bueno, los seres humanos, las personas, somos seres que cooperan por naturaleza, ¿no? Y decía Aristóteles, en la naturaleza humana está la idea de conformar comunidades políticas, porque es una pregunta que se hace la filosofía política. ¿Por qué el orden, ¿no? Y la sociología, ¿por qué el orden social? ¿A qué responde? Y entonces hay diversas respuestas, ¿no? Y hay algunas respuestas que parten del individuo. Una de las respuestas que parte del individuo, de la persona, es Hobbes, ¿no? Dice, las personas se unen por conveniencia, pero por conveniencia también podrían no unirse, ¿no? En esta idea de que no hay una cooperación automática, mecánica, le llamará Emil Durkheim, implica que cooperar supone renunciar a una libertad. ¿Cuál es esa libertad? Libertad de hacer lo que yo quiera, ¿no? Y esa sería la naturaleza, de acuerdo con Hobbes, con una tradición que, insisto, viene de Tucídides en la historia de la guerra del Peloponeso. Habla de la naturaleza humana como algo esencialmente egoísta, de manera tal que las personas tenderíamos a buscar aquello que nos diferencia de las demás, lo que nos hace tener o ser, lo que sea que eso signifique, mejores o más, ¿no? Pero eso, desde luego, pues genera que haya problemas, ¿no? Genera que no todo mundo pueda tener cosas, que no pueda tener lo mismo. Eso genera competencia y, a final de cuentas, puede generar disgregación social, y no solo eso, desde luego inseguridad, ¿no? Es el fundamento de Hobbes para justificar el Leviatán. Es, si todos hacemos lo que queramos, vamos a vivir en un estado de incertidumbre permanente, porque pues, ¿cómo voy a saber que la otra persona me quiere quitar mis cosas, por ejemplo, ¿no? Y mis cosas sean estas cuales sean. Y entonces renunciamos a esa posibilidad de hacer lo que queramos para constituir un estado. Lo que me interesa de ahí es la racionalidad, que es la racionalidad instrumental, ¿no?
Eh, Luego la teoría económica en el siglo XIX, sobre todo la teoría liberal, que hablamos de ella cuando hablamos de Ferraioli, la teoría decimonónica en la idea de que la economía, ¿no? Esto ya lo han escuchado, uno de los tantos errores de la economía. Después les recomiendo literatura, bueno, bibliografía para pues problematizar esto y que se oponen a estas premisas que estoy dando, pero ahorita vamos a dar las premisas. Decían entonces, uno de los planteamientos de la economía neoclásica es que el mercado se autorregula, ¿no? Esta idea de la mano invisible de Adam Smith, por un lado, pero, y por otro lado, pues no hay que regular al mercado, pero el mercado implica, ¿no? Y las decisiones de mercado implican el problema de la escasez, ¿no? Y por lo tanto, las personas, igualmente en la racionalidad instrumental, y con ello después hay quienes lo hacen extensivo a un montón de cosas, ahí viene la teoría de juegos, ¿no? Lo hacen extensivo a las relaciones sociales, ya veremos eso, Gary Becker, ¿no? Y todos estos empiezan a pensar, ¿no? En este mismo problema de cooperación y de las reglas, y de por qué obedecemos o no obedecemos la regla. Pero bueno, el chiste es que en la economía no clásica empiezan a decir o empiezan a pensar que las personas actuamos en función a este principio de escasez, principio de utilidad, en donde si yo me comporto socialmente como si estuviera en un mercado, yo y todos nosotros, lo que queremos es que tengamos el mejor resultado al menor costo posible, ¿no? Y ese principio, dicen, opera para cualquier cosa, ¿no? Gary Becker llega al extremo, harto criticable desde mi punto de vista, de pensar que inclusive relaciones tales, y lo dice así, y ahorita les recomiendo la bibliografía crítica de esto, que inclusive el matrimonio responde a eso, ¿no? Nos casamos, quienes se casan, por conveniencia, ¿no? Porque me representa una utilidad de algún tipo, ¿no? Obviamente ellos se despojan de toda moral posible, ¿no? De toda ética posible, porque lo que somos es entes racionales, instrumentales, o como le dicen ellos, homo económicos, ¿no? Que queremos maximizar la ganancia y por lo tanto, pues que nos cueste menos eso a lo que accedemos, ¿no? Desde luego hay muchos equívocos en esto, ¿no? Un libro que me parece que lo sintetiza bien y lo critica mejor es uno publicado por Fernando Escalante Gonzalo que se llama Se supone que es ciencia, publicado por el Colegio de México, y otro publicado en una colección que ya no editan del Fondo de Cultura Económica, pero creo que todavía se encuentra, y si no se encuentra, estoy seguro, en PDF, en descarga, de una antropóloga hindú que se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana. Una colección bien interesante del fondo que publica, por cierto, editaba Fernando Escalante y Claudio Lomnitz, que tiene esta parte antropológica, ¿no? Se llama Umbrales, la colección. Todos los libros son chiquitos, ¿no? Y muy, muy económicos. Valen mucho la pena. Y entonces aquí empiezan a cuestionar esas ideas, ¿no? Desde una perspectiva cultural. Pero bueno, el chiste es que hay esa idea de la racionalidad como la instrumentación de la lógica de lo que me conviene, ¿no? Del cálculo racional que se hace, ¿no? Esto se hizo extensivo, ¿no? En los años, ya estos son los planteamientos de la teoría económica, de Hobbes, ¿no? Pero se hizo extensivo en la década de los 70, 80, no es casualidad, eh, cuando empieza a ganar terreno la idea del libre mercado, ¿no? Y en la academia tuvo mucha popularidad, ha tenido mucha popularidad desde entonces, luego pues, con la caída del muro de Berlín, más aún, y llegó a las de las personas, ¿no? Se explica o se ha explicado por qué las personas votan desde diferentes teorías. Una teoría estructural, una teoría psicológica y una teoría racional. La teoría estructural lo que propone es que votamos en función a lo que nos rodea, nuestro entorno. Ese entorno, ¿no? Ya sea porque mis papás, por ejemplo, ¿no? Eran militantes, no eran, esto es un ejemplo, ¿no? Eran militantes de un partido comunista o al revés, ¿no? Entonces, ese entorno o mis carencias o mi posición económica, ¿no? Son las que determinan un poco mi comportamiento electoral, mis preferencias, ¿no?
inclusive la carrera que yo escojo, hay toda una escuela estructuralista. Luego, la parte psicológica, que atañe más al individuo, no a condiciones externas del individuo, tiene que ver con voto por adherencia, voto por preferencias, pero que no necesariamente son estructurales, ¿no? Sino que se van conformando con relación a mi psique. Y la teoría racional, que también es individual, dice, no, en realidad no hay tal cosa, ¿no? Y esta es la teoría que sustenta estas ideas, tanto de la racionalidad como de la teoría de juegos, ¿no? Y ahorita voy a los planteamientos fundamentales de la teoría de juegos, solo voy un poquito a cómo se aplica en general y luego ya lo vemos aplicado propiamente a los partidos políticos, sus decisiones, coaliciones, candidaturas, etcétera, ¿no? Selección de candidaturas, ¿no? Etcétera. Bueno, entonces, pues, la idea es que el, el comportamiento electoral responde igualmente a un cálculo que hace la persona. Recordemos que en los años 90, además, la idea de que las ideologías, valga la cacofonía, la idea de que las ideologías marcaban la pauta para diferenciar a partidos políticos se diluye, ¿no? Dicen, ya no hay ideologías fuertes, ¿no? La derecha y la izquierda ya no son tan diferentes una de la otra. Perdió la Guerra Fría el bloque soviético, ¿no? Se queda un poco sin faro, desde luego, parte de la izquierda, y las izquierdas que empiezan a existir, pues son más bien como Clinton, ¿no? Que pues tampoco era como mucha izquierda, ¿no? Teniendo como contrapartida lo que se había entendido por izquierda en los años 70. El chiste es que empieza a surgir esta teoría del votante medio, ¿no? Personas que en realidad no tenían una ideología y que no votaban de conformidad con esta, sino de conformidad con, pues, coyunturas, con un cálculo, o con una racionalidad tal como el voto de castigo o de premio, ¿no? Recordemos también que estos principios económicos se basan en la idea de los incentivos positivos y negativos. Son conductistas, ¿no? Son positivistas en el sentido decimonónico del término, ¿no? De manera tal que igualmente, así como respondemos, supuestamente, yo desde luego tengo muchas diferencias con esta teoría, pero bueno, respondemos si nos comportamos como si estuviéramos en un mercado en donde queremos lo mejor al menor costo, esto también supone que nuestras respuestas al entorno funcionan de conformidad del cálculo que hagamos de lo costoso que puede resultar hacer o no hacer algo. Y esto involucra obedecer o no obedecer la norma, ¿no? Que es uno de los problemas que tiene, bueno, que trata de explicar, de resolver la teoría de juegos. Bueno, voy a compartir una presentación. Este es como el panorama general de la aplicación y un poquito, obviamente, de manera altamente resumida, muy general, de la teoría de juegos, pero aquí la presentación, ¿no? Entonces, bueno, la idea, pues, es que en la teoría de juegos se trata de resolver el problema o uno de los problemas que son fundamentales, que es la cooperación, ¿no? Desde luego, no es la única respuesta, es una respuesta con una teoría que viene de su propia tradición intelectual. Ya la referí de manera muy general, ¿no? Tampoco, la verdad es que tampoco se necesita demasiado para hablar de esta teoría, no es una teoría muy robusta como teoría. En realidad es muy sencilla las premisas. Quizás también por eso han sido tan exitosas en la academia. Yo no creo que expliquen mucho, aunque explican algunas cosas, pero tengo muchas diferencias con esta teoría, ¿no? Bueno, el chiste, pues, es que también tiene este componente, recordemos, ¿no? Estamos todavía en la idea de la matemática económica, ¿no? Que tratan de explicar, ¿no? La matemática, cuando se mete a la ciencia social, trata de resolver ese problema de la cooperación, ¿no? La cooperación que de alguna manera es lo que explica por qué la sociedad es una sociedad, ¿no? O sea, nosotros necesitamos de las demás personas en las sociedades complejas, ¿no? Las sociedades modernas como las nuestras, en donde los individuos tenemos nuestras propias aspiraciones, donde vamos al trabajo, ¿no? Y tomamos
el automóvil y respetamos los semáforos, o compramos una cosa, compramos gasolina y los gasolineros más o menos nos sirven litros de a litro, ¿no? O te subes al camión y le pagas al chofer y el chofer se para donde más o menos, bueno, en algunos lugares más, menos que más, pero más o menos hay una cuestión en la que confiamos, insisto, más o menos, de que las cosas van a salir. Voy a poner un ejemplo de la vida real que me acaba de suceder con este problema de la cooperación. Llegué a un aeropuerto, no voy a decir cuál, y contraté un servicio de un taxi, ¿no? Para que al otro día me recogiera, fue parte de mis actividades del tribunal la semana pasada, ¿no? Me recogiera, a las 5 de la mañana tenía que recogerme para llegar a las 5:30, era en un lugar chiquito, no era la Ciudad de México, y poder abordar mi avión, porque yo salía a las 6:10 de la mañana para regresar aquí a la Ciudad de México. Entonces, ahí, pues le pagas a la persona, ¿no? Que está en un mostrador en el aeropuerto y tú confías, ¿no? En que te va a prestar el servicio, ¿sí? No hay nada, o sea, la persona puede decir, pues yo le puedo robar el dinero que me haya pagado, no mando al chofer, y pues cuando vuelve a venir, me está diciendo que acaba de llegar, ahorita lo voy a llevar y mañana lo va a recoger, pues a lo mejor vuelve a venir, pero no conoce la ciudad, no me conoce a mí, aunque aquí hay un nombre de la empresa, pues da lo mismo, yo podría bien no cumplir, y sin embargo, pasaron por mí, me llevaron al aeropuerto. Bueno, la verdad es que no pasaron por mí. La verdad es que no pasaron por mí. Y pues le reclamé y me devolvieron mi dinero, ¿no? Pero bueno, ahí la cosa vuelve a servir, ¿no? Porque entonces, cuando no hay esa relación, se rompe esa relación, hay otro mecanismo para que entonces, ¿sabes qué? Cuando vuelvas a venir, probable o no que sea que vuelvas a venir, confíes, ¿no? Porque claro, ellos se dedican a eso y ahí podemos meter algunas otras variables, pero es un problema de cooperación. Yo tomo un taxi o un Uber o lo que sea y yo confío en que la persona me va a llevar a mi destino, ¿sí? Hablo por teléfono, un servicio, lo que quiera. Todas nuestras relaciones sociales se basan en que cooperamos, en que otros o esperamos que hagan su trabajo o no. Voy a poner un ejemplo de la no cooperación. Déjenme nada más para ver cómo esto es importante la cooperación y que cuando no coopera uno, entonces, ¿cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema de la ausencia de normas? Entonces, déjenme nada más, permítanme, porque tengo que permítanme, es que, sí, permítanme, entonces voy a compartirles, es un ejemplo de una caricatura, pero que importa porque el problema de la cooperación, ¿qué pasa cuando no cooperamos? ¿No? Entonces, déjenme ponerles aquí el ejemplo. No, una ventana, no. Permítanme. Una pestaña. Se los comparto aquí. Voy a poner en silencio mi micrófono. Acepta sus impulsos abriendo una comunicación sin reservas y este reportero piensa que ya era tiempo. Esta novedosa y positiva visión se debe a un pequeño, alegre y retozón que nos dice si se te antoja. Hazlo. Lisa, en estos momentos soy un dios. ¿Por eso te sientas en un helado? Con razón tenía frío. Ah. Iglesia de Springfield. Tema de hoy, ser como niño. Y en vez de mi aburrido sermón, ahora voy a tomar un pasaje del libro de Bart y hacer lo que siempre he querido. Descanse, señora Peces. No, espéreme, así no es. Un momento, así no es, espere. Ay, no.
El telégrafo fue inventado por Guglielmo Marconi. ¿Quién sabe cuál fue su primer mensaje? Quiero cambiar mi nombre por otro. Muy bueno, Milhouse. ¿Quién más? ¿El primer mensaje por telégrafo? Fue... El 10º cliente se lleva 2 boletos para Madonna. Vaya, ahora todos son comediantes. Estoy deprimido. Es hora de mi súper escupitajo hacia los autos. ¿Qué pasa? Lisa, todos están actuando como yo. ¿Por qué lo odio? Muy simple, te definiste como un rebelde y en ausencia de un medio represivo, tu nicho social ha sido asimilado. Sí, ya entendí. Después de la sesión de autoayuda, perdiste tu identidad. Entraste al engranaje de la sociedad hipersimplificada de la comida instantánea. ¿Y qué hago? Bueno, es tu oportunidad de desarrollar una nueva y mejor identidad. ¿Podrías sugerir noble y sumisa? Me parece bien. Dime qué hago. Springfield celebrará su primer festival, haga lo que se le antoje, a la hora que se le antoje llegar. Será un buen cambio respecto a nuestro festival anual, haga lo que ordenamos, iniciado por los inmigrantes alemanes. Si me hicieran alcalde, mi primer acto sería matarlos a todos ustedes y quemar su maldita ciudad. Ya sé que está encendido. Estaciones de donde se le antoje. Hoy no hay reglas. Siento el espíritu libre y estoy disfrutando mucho el acto. Señor, en el espíritu del festival y todo eso, yo quería decirle que lo quiero. Lo quiero acompañar, señor. Oh, maldita sea, la lancha era la oportunidad. Dios mío, están desnudas. Gózanos, Springfield. Estoy sudando. Vamos al auto lavado. Esta foto me va a servir en esas largas noches en el mar. Fantástico, al fin me arreglo como quiero sin que el patrón me esté molestando. ¿Tú permises? ¿Tú permises? Oh. Patinetas. Malditos copiones. ¡Au! Tírate a un pozo, chango. Bienvenidos al festival, haga lo que se le antoje. Por cierto, esta joven no es mi esposa, pero estoy viviendo con ella. Les digo esto porque yo estoy contento con mi machismo. ¡Preciosa! Y para abrir esta nueva era de sentirse bien, aquí está el rey del soul, James Brown. Bueno, eso solo para ilustrar que si no cooperamos, ¿no? Entonces se vuelve un caos, ¿no? Y entonces, como trata de resolver la teoría de juegos, el problema de la cooperación son no solo las reglas ya sabemos que nos imponen un orden, pero ¿por qué las obedecemos, no? Y es la idea de que nos costaría más caro en algún momento no obedecerlas. ¿Qué es eso de que nos cueste más caro? ¿No? Y volvemos a la idea de los incentivos positivos o negativos, ¿no? Que en el cálculo racional que hagamos, ya sea porque se rompe el orden o ya sea porque hay una sanción que no me conviene pagar porque hay una posibilidad de que se me haga efectiva, entonces cumplo con la regla, ¿sí? Es la idea detrás de elevar las sanciones, ¿no? Elevar las sanciones para hacer más costoso o supuestamente, ¿no? Para combatir la criminalidad, elevar las sanciones de tránsito, ¿no? Ahorita vemos esos problemas, pero bueno, entonces el problema esencial que trata de resolver la teoría de juegos es darle una respuesta a la cooperación, ¿sí? Cooperamos, dicen, porque nos conviene, porque si no cooperamos, entonces vamos a tener esta parte anárquica. Ahora, no solo es el por qué cooperamos, sino cómo garantizamos la cooperación. ¿Cómo garantizamos, pues, que la norma se cumpla? Y aquí viene
el problema otra vez de los incentivos positivos y negativos. Voy a regresar a la presentación para hablar de esto, ¿no? Algunos de ustedes, algunas, saben, ¿no? Más o menos cómo se juega el póker. Y sabemos, ¿no? Porque otra vez estamos hablando de la teoría de la cooperación, ¿sí? Y ahorita pongo otros ejemplos, pero surge así, ¿no? Un matemático que dice cálculo de probabilidades, ¿no? Cálculo de, pues sí, de la probabilidad de que una persona siga la norma o no siga la norma en función a la cooperación, en función a tener a otra persona que igualmente supondrá o asegurará que cumpla con la norma o no, ¿no? Entonces, bueno, obviamente en ausencia de restricciones, uno pensaría, hacen lo que quieras, pero hacer lo que quieras es imposible porque la persona, la sociedad son conceptos relacionales, ¿no? Bueno, entonces el póker, ¿no? Es un juego individual, como la mayoría de los juegos de mesa, ¿no? En donde los jugadores pues buscan ganar y tienen unas cartas, ¿no? Y las cartas tienen diferentes posibilidades, diferentes combinaciones que serán más o menos en la apuesta, ¿no? Pero la otra persona o las otras personas con las que estoy jugando no saben qué juego tengo, ¿no? Solo pueden adivinar y lo van a adivinar a partir de mi comportamiento. Pero mi comportamiento o el comportamiento de quienes juegan póker no es necesariamente transparente. De eso se trata, ¿no? De que me descifren o de que piensen que yo tengo un juego sea mejor o peor del que tengo, ¿no? Mis cartas. Y en eso se basan las apuestas, ¿no? Y esta de el bluff o pues no sé cómo traducirlo al español, ¿no? Pero decir o hacerles pensar a los otros jugadores, a las otras jugadoras, que tengo o un mejor o un peor juego del que realmente tengo, para que en función a esa expectativa que ellos tienen, hagan, o ellas, hagan su apuesta, ¿no? Y entonces, bueno, eso, ¿no? Entonces, la idea es tener la mejor estrategia, ¿no? Y buscar esa mejor estrategia, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia en el póker? ¿No? No necesariamente porque hay una parte de azar, ¿no? Pues me toca el juego que me toca, pero ¿cuál es lo mejor a la hora de hacerles pensar a los demás, hacerles creer que tengo un mejor juego del que tengo o un peor juego del que tengo para ganar en un momento dado? No, desde luego, la persona, todos juegan, ¿no? Y también la persona está calculando, está pensando cuál es el juego que puedan tener otros, ¿no? Y en función a eso, igualmente hará sus apuestas o no, ¿no? Jugará sus fichas o no, dependiendo del juego que tenga, pero también del que piense que tienen los otros. Bueno, este es un problema de cooperación, ¿sí? Vamos a llevarlo al terreno del cumplimiento de la norma, ¿sí? Entonces, vamos a un problema sencillo, ¿no? De decisión, en donde cotidianamente nos vemos inmiscuidos, ¿no? Aquí yo voy a tener mis resistencias de por qué se cumple o no se cumple la ley y voy a apelar a Platón, porque siempre hay que regresar a Platón. Pero bueno, el chiste es que tenemos este problema, que también es de cooperación, ¿no? Infringir o no infringir la ley es un problema que no es nada más individual, sino que si yo la rompo, lo vimos en el ejemplo, ¿no? Si las personas empiezan a no seguir un cierto orden, se vuelve un caos. Digo, ya no pasó en la siguiente escena, ¿no? De la caricatura. Hay una rueda de la fortuna, la vieron por ahí y se sale, ¿no? Y la persona dice, ¿por qué se salió? Pues no, se me dio la gana aceitarlo, no se me dio la gana hacerlo bien, ¿no? Era el día de hago lo que se me antoja. Entonces se rompe un principio de cooperación, ¿sí? Que no nada más es necesariamente la ley materialmente hablando jurídica, sino leyes sociales, obligaciones, ¿no? Estacionarme donde debo, ¿sí? Seguir el tránsito por las vías, bueno, las directrices, ¿no? Que marcan las leyes de tránsito. Hay lugares en donde esto no se cumple, ¿no? Y es un absoluto caos, ¿no? Alguna vez vean un video de la India o de Pakistán, ¿no? Dicen, ¿cómo le hacen para pasar, ¿no? Entonces, bueno,
Siempre puede ser peor que la Ciudad de México, ¿no? El chiste, pues, es que nos vemos frente a un problema. Vamos a poner una situación específica que vivimos todos los días, pasarnos un alto. No porque queramos necesariamente así, de que yo me quiero pasar el alto porque no creo en los altos, ¿no? Sino porque tenemos prisa, ¿no? Aquí le podemos añadir de distintas variables, ¿no? Porque hay quien puede decir, yo no me paso el alto por nada del mundo. Pues habrá momentos en los que sí. Entonces, ahí hay un problema de infringir o no infringir la ley, ¿no? Pero, en buena medida, también tiene que ver con, supuestamente, si hay vigilancia o no hay vigilancia, y aquí tenemos los escenarios, ¿no? Tenemos el escenario A, en donde infringir la ley, cuando hay vigilancia, presenta un escenario. Infringir la ley cuando hay vigilancia es no solo tonto, sino indeseable, tanto para el que vigila como para el que infringe, ¿sí? El que vigila, pues porque lo que está procurando no es multar, no es castigar, sino que su sola presencia baste para que los otros cumplan. Ahí hay dos jugadores, ¿sí? En ausencia de vigilancia, entonces el infractor de la ley será más fácil, no digo que sea deseable, será más fácil que la infrinja, ¿sí? O cumplirla, o sea, cumplir con la ley cuando hay vigilancia, lo cual sería un escenario que para pues es el idóneo, ¿no? Para el que vigila es idóneo, que yo no necesite multar al infractor, ¿no? Porque más imagínense, una cosa es que una persona le infrinja. Si le infringen 100, el vigilante no puede multar a los 100 y va a tener que multar a 1 o a 2 o a 3, no más, ¿no? Entonces es un escenario indeseable para el vigilante. Por eso es la sola vigilancia supondría que nadie le infringe, ¿sí? Pero es un cálculo de probabilidad, desde luego, porque si es un solo agente de tránsito, ¿no? Con que no lo obedezcan 5, se hace un caos, ¿sí? Ustedes, aquí la Ciudad de México es perfecta para quienes viven aquí, ¿no? Para poner estos ejemplos de cooperación, ¿sí? Cuando, y nos ha pasado a todas, a todos, que está el semáforo, ¿no? Está en verde, pero el tráfico está pesadísimo. Y uno dice, no voy a alcanzar a que se me haga pasar, ¿no? O sea, vas todavía en el cruce, ¿no? Está el semáforo, está en verde, yo tengo el paso, pero están atorados hasta adelante. Digo, si yo me sigo, puede ser lo más conveniente para mí, tal vez, a eso vamos. Porque yo voy a pasar, pero se me va a poner en rojo a la mitad y no voy a dejar pasar a los otros. A mí que me importan los otros, yo quiero pasar yo. Pero si los de acá piensan lo mismo, entonces vamos a tener problemas. Pero no me adelanto, porque ese es otro escenario. Entonces, pues, el policía, a veces no, hay policías de tránsito que te están marcando el alto ya en ausencia de ese cumplimiento por circunstancias de tráfico, pero pueden ser otras, ¿no? Puede ser en el metro, de que todo el mundo, no hay un orden, ¿no? Y sales por donde sea y entras por donde sea y te empujan, ¿no? Problemas de cooperación. En función a que todos quieren lo mismo, quieren entrar y quieren llegar y tienen prisa, ¿no? Y los que salen también quieren salir rápido y así sucesivamente. Y eso crea otros escenarios de incertidumbre, como es, pues aprovechan para sacarme el celular, ¿no? Aprovechan para bolsear, ¿no? Quitarme la cartera, lo que sea. Entonces, todos esos problemas serían atendidos cuando hay vigilancia. Y esa vigilancia, insisto, puede ser o no efectiva, que esto tiene distintas combinaciones posibles, y eso es lo que atiende la teoría de juegos, ¿no? Si es suficiente con que haya un policía que diga, fórmense, y ya se resuelve el problema de cooperación, a pesar de que, insisto, es algo muy precario, o sea, con 3 que no le hicieran caso y él no va a poder controlarlo, ¿no? O sea, el solo vigilante no va a poder controlar todo, y sin embargo su presencia hace más probable que no se infrinja la ley en este escenario. Claro, en ausencia de vigilancia puede haber quienes infrinjan la ley, que sería en este escenario, y entonces ahí tenemos ese problema, ¿no? Se pasan el alto, y además no solo es que yo me pase el alto y que eso sea malo, ¿no? Sino que no hay reglas, como lo que vimos en la caricatura, en Los Simpson, ¿no? No hay nadie quien haga cumplir la ley, y entonces todo el mundo la infringe, pero al infringirla también generamos escenarios indeseables. Ya lo veremos con la parte de el equilibrio de Nash, ¿no? O no infringir la ley cuando hay vigilancia, o no infringir la ley aún en ausencia de vigilancia.
que este es otro escenario, pero aquí depende de quién seamos nosotros, ¿no? Si fuera cierta esta idea de que lo racional es perseguir la utilidad, en un escenario de no vigilancia, para el infractor este sería el escenario idóneo, ¿no? Le infrinjo y no me vigilan, o sea, la armé, ¿no? Me fui sin castigo. Y para la autoridad, el escenario ideal sería, pues en realidad sería este, ¿no? No vigilo y entonces no gasto en tener ahí a una persona que esté o en un operativo, lo que sea, y aún así no infringe la ley. Voy a poner otro ejemplo de cooperación. Yo voy muy seguido a un lugar en donde las banquetas están, pues están tomadas por personas, ¿no? Sí, ponen una llanta y si te quieres estacionar, pues le tienes que dar una lana a esa persona, ¿no? Son como 3 personas ahí, les das dinero, ¿sí? Ese es un problema, ¿no? Es un problema porque uno puede decir, pues es que el espacio público, ¿no? ¿Por qué no es de nadie y esto se lo apropian? Y entonces, suponiendo que hubiera un jefe de sector o un alcalde que dijera, sí, ya no voy a permitir que eso pase. Y entonces como hay ese escenario, entonces tengo que llevar a mis policías a que la gente no lo haga. No, no es un problema generalizado. Sí es un problema de esta y de otras ciudades, pero no en todos lados pasa. Si pasara en todos lados, no habría recursos suficientes para quitar ese problema, ¿sí? O, aún si es en un sector aislado, pues la autoridad va a decir, pues mira, no voy a distraer a mis policías en eso, porque ¿cuánto tiempo? Voy a tenerlos vigilando todos los días, todo el tiempo, cuando tienen otras cosas que hacer, e inclusive más importantes. Entonces, también el problema no nada más es de si cumplimos con la norma o no, sino que el problema también viene para el otro jugador, en este caso, ¿no? Que es el quien tendría que asegurarse del cumplimiento de la norma. ¿Cuáles son las condiciones materiales con el principio de escasez que tengo para que se cumpla? Y si es fundamental o no que se cumpla, o va a haber un margen otra vez de incertidumbre, ¿sí? O si es incertidumbre, se regula de otra manera. Como aquí, pues mira, si no hubiera esas personas que ponen la llanta, yo no tengo policías para quitarlos, pero tampoco tengo para que cuiden tu coche. Y pues a lo mejor te convenga, ¿no? Que pues les des sus 20 pesos y te mantengan tu coche cuidado porque así ya no te van a robar tus autopartes, no ellos, otros, porque mantienen una cierta vigilancia, mantienen un cierto orden, en ausencia de Estado, ese es otro problema, ¿sí? Pero pasa lo mismo. Si es el principio de escasez, entonces la no vigilancia, que insisto, no solo eso es un ejemplo, pero piénselo para cualquier cosa, para cualquier política pública. ¿Qué tan efectivo puedo hacer eso que me supondría hacer que todos cumplan con la norma? ¿Con cuántos recursos materiales y humanos tengo para que haya? Y entonces el escenario ideal sería, pues, que no infrinja la ley y que yo no gaste en vigilancia, ¿sí? O sea, son 2 jugadores en este sentido, ¿no? Que tienen intereses contrapuestos. Yo quiero que los demás no infrinjan la ley, pero no gastar en vigilancia, ¿sí? Y los otros quieren, suponiendo que eso quisieran, infringir la ley, pero en ausencia de vigilancia. Tiene efectos, tiene como sus aplicaciones interesantes, ¿no? Y no necesariamente la vigilancia de un policía con una pistola, ¿no? En un lugar de este país había un problema de inseguridad fuerte, bueno, en muchos lugares, ¿no? Y entonces se asesoraron con unas personas de los Estados Unidos, vinieron, hicieron un trabajo de etnografía in situ, ¿no? Y la solución fue mucho más simple de lo que hubieran pensado. Dijo, ¿cuál es el problema? Que no hay alumbrado público. Pones alumbrado público y entonces reduces la probabilidad de que haya condiciones para infringir la norma, ¿sí? Aún en ausencia de vigilancia, pero es una especie de vigilancia porque alteras ese factor y entonces se convierte más difícil que se infrinja la ley, ¿sí? Bueno, pero ¿qué pasa cuando la infracción genera esto como vimos en Los Simpson, ¿no? Cuando todo mundo hace lo que quiere, cuando todo mundo no sigue ninguna norma, cuando en el tráfico yo me sigo, ¿no? Se me pone en rojo y no me importa, pero los de acá hacen lo mismo y entonces tenemos el peor escenario posible. En Los Simpsons es el peor escenario posible. Ah, no se me antojó hacerlo y entonces se cae el escenario y entonces se dan cuenta que era un fraude esto
de James Wood, ¿no? ¿O de qué? Bueno, no me acuerdo quién era, no era James Wood, era, bueno, este cantante, ¿no? Ahorita se me fue el nombre, James Brown, y pues el alcalde, ¿no? Así como muy orgulloso de su machismo, dice él, ¿no? Y así todo mundo. En ausencia de esto, si todos buscamos lo mismo, ¿qué va a pasar? Que nos vamos a bloquear. Para quien haya visto la película Mente Brillante, que se las recomiendo, yo no sé si el ejemplo sea ese, y no lo voy a traer a colación y no lo voy a poner, que además no me gusta el ejemplo que se utiliza en la película. Insisto, yo no sé si sea el ejemplo verdadero de John Nash o no, pero bueno, el chiste es que están en un lugar y él se da cuenta que en ausencia de cooperación, lo que hacemos es que nos colocamos en el peor escenario posible para los dos, ¿sí? ¿Cuáles son los escenarios para la autoridad? Como decía, aquí esta es la posibilidad ya, entendiendo que hay potenciales y autoridades, y que entonces eso supone combinaciones. Por eso le meten matemática a las cosas, ¿no? Y luego lo ponen en ecuaciones, ¿no? Que se ven muy apantallantes, pero en realidad lo que tratan de resolver es un problema de cooperación en este sentido. Lo que pasa es que entre más variables tengas, más jugadores tengas y más posibilidades tengas de que se altere el orden, pues tendrás más incógnitas, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos, regresando a estos son los escenarios solitos del infractor, pero aquí cuando está la autoridad, entonces tienes estas posibilidades, ¿no? En donde siempre va a haber un escenario que sea el peor escenario para los dos, ¿sí? Si todos infringen la ley y además no hay vigilancia, es indeseable para la autoridad e indeseable para el infractor. Aun cuando dijeras, no, pero me salgo con la mía, sí, te sales tú con la tuya, pero, insisto, esto genera una situación que aunque tú seas el que tiene la máxima ganancia, no eres tú nada más, ¿no? La suma de individuos, pues van a provocar caos, ¿no? Cuando es Bart Simpson el único que infringe la norma, pues es Bart Simpson, pues ya, ¿no? Echa escupe a los autos, pues pobre del que le caiga, ¿no? Si todos escupen, entonces ahí ya tenemos un problema, ¿no? Porque los autos van a chocar, ¿no? Si una persona no se estaciona bien, pues bueno, la podemos controlar, le podemos poner su infracción, ¿sí? Ustedes imagínense, para quienes vivan en la Ciudad de México, en la colonia Condesa, o en la Roma, ¿no? Y en algunas otras también en Miscuac, hay parquímetros, ¿no? Hay un principio de cooperación ahí. ¿Cuál es el principio de cooperación? Pues que yo le voy a echar mi dinero y que le voy a poner ahí mi estampita en donde dice hasta qué hora tengo, y que va a haber rondines, que ya sé que existen estos rondines, y que si me paso de la hora me van a inmovilizar mi auto. Si vamos a suponer no opera los domingos, pero un sábado en la tarde, ¿no? Que hay, no sé, vamos a poner un número, 1000 autos en una avenida. ¿Y cuántos vigilantes les gusta que haya? 50. Y que cada uno traiga, ¿qué les gusta? 10, 20. Bueno, 1000 no, vamos a suponer 3000 autos. Y que trajeran, no sé, que pudieran inmovilizar, tuvieran la capacidad material para inmovilizar, no sé, 300 autos. ¿Qué pasa si ninguno le pone el parquímetro? Pues que va a haber ahí incertidumbre, ¿no? Van a tener que infraccionar a unos y a otros no. Es una situación indeseable. Claro, muy deseable para quien infringe y no lo castigan, pero no sabes si te van a castigar o no, de manera tal que aún para quien no coopera, o sea, para quien no le pone el dinero, también es una situación indeseable porque no quieres que te inmovilicen tu coche, pero a la vez no quieres pagar. Entonces, justamente lo que dice Nash es que el equilibrio se logra cuando los dos logran un escenario que no es el que mejor, o sea, ¿qué me conviene a mí? No a mí, pues, en lo individual, ¿no? Pero al infractor potencial, pues infringir la norma y que no me castiguen. Pero eso, ¿no? Hay un grado de incertidumbre, pero ¿qué tal que sí me castigan? Y entonces estoy en mi peor escenario, que es el castigo. Por lo tanto, mi mejor escenario sería, pues, cumplir con la norma y que no me castiguen. Y que la autoridad diga, pues, que la mayoría cumpla con la norma, o todos, y así no tengo que, ¿no?, estar inmovilizando, o no tengo que estar vigilando demasiado, ¿no? Basta con que haya una sola persona en el metro que diga, fórmese bien, y ya, y no se rompe el orden, ¿sí?
Como eso no es posible, entonces vas a tener que tener a más personas. En la medida que tengas más personas, se hace más costoso vigilar y por lo tanto más difícil, ¿sí? Entonces, la autoridad cuenta con que no todos seamos infractores, que habrá algunos infractores y esos son a los que vamos a castigar, ¿no? En la medida en que los demás vean que sí se castiga a los infractores, ¿no? En la medida que veamos que en la condena, pues sí te inmovilizan tu coche. No me conviene dejarlo, ¿no? O sea, no me conviene, pues, no ponerle dinero al parquímetro porque sí te lo inmovilizan. Entonces, mi escenario ideal sería, pues, que no hubiera parquímetros, pero ya hay. Mi segundo escenario ideal sería, pues, que yo no le ponga lana y que no me lo inmovilicen, pero ahí me la juego y lo más probable es que sí me inmovilicen, entonces me va a tener que costar. Pero claro, también hay un costo para la autoridad porque tiene que estar pagando a la gente que vigile y que inmovilice. Pero el número de inmovilizados es tan pequeño que lo pueden sostener, ¿no? Que se vuelve sostenible en el largo plazo. Que dices, bueno, si pueden movilizar 10 coches por hora, es manejable. Si tuviera que inmovilizar 100 coches por hora, sería imposible. Entonces, insisto, se busca ese equilibrio, ¿no? Y esto nos lleva a la idea del dilema del prisionero, que a lo mejor la habrán escuchado, ¿no? Es otra vez un problema de cooperación que lo utilizan muchísimo en los Estados Unidos, bueno, no solo en los Estados Unidos, pero de ahí viene, ¿no? En los interrogatorios. Agarran a dos personas, ¿no? Digo, hay muchos ejemplos, pero me interesa nada más este, ¿no? Agarran a dos personas o detienen a dos personas a las que se les acusa de haber cometido, de haber participado en un crimen, ¿no? Otra vez, problema de cooperación. Y entonces le dicen a uno, o le dicen lo mismo a los dos, pues tu compañero ya te echó la culpa. Tienes dos posibilidades, ¿no? La una es que tú digas que tú también participaste y entonces te bajo la sanción. La otra es que digas que no, pero él ya dijo que tú sí y entonces asumes toda la culpa, ¿no? Esa es una posibilidad. Ese es el escenario que plantea la autoridad contando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere la autoridad? Que diga, sí, yo también participé, pero a la otra persona le hacen lo mismo, ¿no? Y entonces, si los dos confiesan, van a tener el escenario ideal, la autoridad, ¿no? Porque dicen, ninguno de los dos va a confesar por sí mismo, pero lo que sí van a hacer es echarse la culpa mutuamente. Si se echan la culpa mutuamente, ¿no? Entonces los vamos a poder castigar, ¿sí? Y para los otros, ¿cuál es el escenario? Dice, bueno, yo no sé si mi compañero me traicionó o no, si dijo que yo lo hice o no, pero si sí dijo que yo lo hice y yo digo que él no lo hizo, entonces todo el castigo va para mí y es mi peor escenario. En cambio, si yo digo que él también participó, ese es el cálculo de la autoridad, ¿eh? Consta. O sea, la autoridad dice, bueno, ¿qué sería lo mejor? Que los dos confesaran, a los dos los agarro, pero ninguno de los dos confiesa, pero lo que sí hacen es que es probable que le echen la culpa al otro. Si le echan la culpa al otro, entonces vamos a decirles, ok, te reduzco la pena si tú dices que el otro fue. Y entonces yo perdí, porque yo los quería, no sé, quería condenarlos a 10 años y solo voy a poder tener 5 años, ¿no? Pero bueno, más vale pájaro en mano, ¿no? Que ciento volando. Entonces, ese es un escenario. Para los delincuentes o los infractores o los probables infractores, ¿cuál sería el mejor escenario? Que los dos dijeran, no, pues él no participó, yo tampoco. Y entonces ya la autoridad, por lo menos en ese sentido, habrá otras pruebas, ¿no? Pero ya no tiene esa confesión o ese testimonio, lo que sea, ¿no? De no, pues yo no participé y el otro tampoco. Pero quienes están no saben si su compañero efectivamente los delató. Entonces la autoridad está pensando que sí los delató. Bueno, está pensando que ellos van a pensar que efectivamente es cierto que los delató. Y entonces van a tener su segundo mejor escenario. Y el delincuente potencial o presunto delincuente también sería su mejor escenario. ¿Cuál sería? Pues que el otro diga que no, pero yo no sé, entonces digo que sí, que él también participó y entonces estoy no en mi mejor escenario, pero en mi segundo mejor escenario, que es la pena atenuada, ¿sí? Entonces, esa es una combinación posible que trata de resolver Nash, ¿no? Cuando no es posible la completa, la absoluta cooperación, ¿qué pasa con los siguientes escenarios, ¿no? En donde ya decía, no es lo ideal, pero son circunstancias que resultan más o menos
convenientes, ¿no? Para uno y para otro, en el entendido que la teoría de juegos supone que unos y otros buscan lo mismo, ganar, es decir, tener el menor costo posible para llegar a la situación ideal. Y esa situación ideal no necesariamente supone cumplir con la norma, y solo supondrá cumplir con la norma, y eso es lo que trata de decir, bueno, entonces vamos a lograr un equilibrio para que el cumplimiento de la norma sí se dé, ¿no? Ya sea aumentando la probabilidad de castigo, ¿no? Haciéndolo efectivo, o haciendo creer que puede ser efectivo, para que entonces el grado de incumplimiento, el grado de incertidumbre, no sea tal que desborde, ¿no? No sea el hago lo que se me antoja, ¿sí? Entonces, como decía, ¿no? Es una combinación de estrategias, porque es lo que decíamos, ¿no? La teoría de juegos se basa en estrategias que resulten lo más convenientes posibles. El menor costo a al mejor escenario posible, ¿no? Ya decía, la idea del taxista, le pagas por adelantado y tú esperas que cumpla. Y si no cumple, entonces el otro puede decir, bueno, pues qué me importa, vive en la Ciudad de México, de aquí a que vuelva a venir, ¿no? Yo soy una empresa de aquí, de esta ciudad, así que pues me da lo mismo, ¿no? Y ya le robé 300 pesos. No pasó eso, ¿no? Me contactaron ayer para devolverme mi dinero. Ahí hay una cosa de cooperación que no nada más es, pues, ¿qué me importa? Ya me quedé con su dinero, ¿no? Sino una parte moral que esto no explica. Porque entonces aquí la estrategia, la decisión para uno y para la otro, ninguno de los dos, en principio, tendría incentivos para cambiar su estrategia unilateralmente. O sea, yo no tendría motivos para no pasarme el alto. Yo no tendría motivos. Digo, es lo que, insisto, no es que así sea, es lo que propone la teoría, ¿no? O sea, yo no me paso el alto, ¿no? En función a, me van a infraccionar, porque lo más probable es que no me infraccionen, ¿no? Porque hay demasiados coches, ¿sí? Pero bueno, aquí es simplemente tratan de decir, solito no voy a cambiar mi estrategia, ahorita voy a los partidos con esto, ¿no? Entonces, cuando solo tenemos la estrategia egoísta de uno y la estrategia egoísta de otro, me lleva al escenario indeseable. No hay estrategias que conjuntamente supongan un escenario de cooperación. En las estrategias puras no hay equilibrio. Voy a los partidos políticos. En tiempos recientes ha sido o es muy común ver que los partidos políticos hacen alianzas o, como se les denomina jurídicamente, coaliciones. ¿Cuál es la lógica de la coalición? La lógica de la coalición puede tener distintos porqués, distintos escenarios, pero normalmente tiene que ver con, dependiendo si se trata de, ustedes sabrán, y ahorita voy a algunas definiciones, ¿no? Tanto jurídicas como de la ciencia política de la teoría de juegos, pero que la lógica de las coaliciones, dependiendo del sistema electoral de que se trate, pueden ser coaliciones electorales, legislativas o de gobierno. Cada una de ellas supondrá escenarios distintos de este tipo, ¿no? De si me coaligo o no me coaligo y por qué me coaligo, ¿no? En una, vamos a quitarle aquí infractor potencial y pongámosle partido coaligado potencial. Se coaliga, no se coaliga, y aquí la coalición, ausencia de coalición, y los posibles resultados electorales que esto tiene, ¿sí? Dependiendo del escenario de que se trate. Entonces vamos a hablar ahorita de las coaliciones en los sistemas parlamentarios, ¿no? Que son las coaliciones de gobierno, ¿sí? Una coalición de gobierno es no solo importante, sino necesaria para que pueda haber gobierno, valga la redundancia, ¿no? En los sistemas parlamentarios se necesitan de mayorías absolutas para que se forme un gobierno y para que entonces haya un primer ministro o jefe o presidente de gobierno como en España o jefe del Consejo de Ministros como en Italia, ¿no? Pero necesitan de una mayoría absoluta y por lo tanto, si no hay un partido que obtuvo el 50% más uno de los votos, tendrá que coaligarse. Necesariamente, porque así son las reglas, ¿sí? Pero en esa coalición, pues las coaliciones no tienen una forma determinada, pueden ser de distinta índole, responden a una necesidad, ¿no? Y todos los partidos tienen, bueno,
unos más, otros menos, dependiendo del número de votos, pero tendrán la misma necesidad de formar gobierno. ¿Por qué quieren formar gobierno? Porque van a formar parte de la toma de decisiones, ¿sí? Y entonces, eso les será el incentivo, ¿no? Dice Douglas North, uno de los, y Anthony Downs, o más bien Anthony Downs, uno de los teóricos de la teoría de juegos, que define la democracia mal, pero así la define él, es una definición que más ha tenido muchas repercusiones para la teoría democrática, como las reglas del juego, ¿no? Y dice, y los partidos, dependiendo del sistema de que se trate, tendrán distintos incentivos. Ganar elecciones, participar en las decisiones de gobierno o participar en la cosa pública, ¿no? En la política pública, en la instrumentación de la política pública, ¿no? Pero esos son, digamos, los escenarios posibles para un partido que se coaliga. Entonces, en un sistema parlamentario, la coalición sería, ¿tiene sentido que yo forme parte de la coalición de gobierno? Sí, solo sí, ya sea soy el gobierno, es decir, soy el partido más votado y entonces tendré más fichas, como si se tratara de un póker, ¿no? Para decir, me corresponde a mí, pero yo no puedo ir solito. La idea, siguiendo con esto, es que un partido por sí mismo no tendría incentivos para coaligarse, ¿no? En un sistema de gobierno, sí, en un sistema parlamentario para formar gobierno, el incentivo es tú solito no puedes, ¿sí? Ese es el escenario. Entonces, a fuerza tengo que cooperar. Pero, ¿cuáles son los términos de esa cooperación? ¿Qué es lo que voy a ceder? ¿Con quién me voy a coaligar? ¿Por qué me voy a coaligar con esa persona que se supone que me voy a coaligar? Perdón, me llega un mensaje que voy a revisar porque luego es de que me avisan que hay algún problema aquí. Denme un segundo. No. Ok, es que luego me avisan por WhatsApp si se me, ¿cómo se llama? Si se me desconecta el internet, porque a veces pasa. Bueno, entonces decía pues que el escenario, hay un escenario de necesidad, tengo que cooperar forzosamente con los demás partidos, pero lo que no me dice es cuáles son los términos de la cooperación. ¿Y qué quiere el partido mayoritario? Pues ceder los menos espacios posibles. Para quienes les interese esto, pues está la serie de Borgen, ¿no? Que más o menos plantea ese escenario, ¿no? Una persona que por razones, otras variables, ¿no? Fortuitas, resulta ser la más votada cuando no era quienes las encuestas daban por ganadora, pero ahí hay un escándalo, ¿no? Resulta ser la más votada y entonces dice, yo quiero ser la primera ministra de Dinamarca, pero tiene que negociar con las otras fuerzas. Y las otras fuerzas le dicen, no, tú no vas a hacer. ¿Qué me das a cambio? ¿Y por qué tendrías que hacerlo? Entonces, ahí hay distintos escenarios de cooperación en un sistema parlamentario, pero en un sistema presidencial habría menos incentivos para formar coaliciones. ¿Por qué se coaligarían determinadas agrupaciones, determinados partidos políticos? ¿Cuál sería la razón por la cual se coaligan, no? ¿Para qué? ¿Sí? ¿Para qué si el partido, en principio, lo que quiere es ganar elecciones? Estamos hablando de las coaliciones electorales, ¿no? Y si yo lo que quiero es ganar una elección, ¿qué tanto una determinada agrupación política me garantiza que yo pueda ganar una elección? ¿Sí? Claro, el escenario varía. No son escenarios, esto puede resultar interesante porque hay muchas combinaciones posibles y muchas variables, ¿no? En este sentido. Entonces es como, bueno, me voy a coaligar en función a qué y con relación a qué y por qué me voy a coaligar. Ahí ya tenemos que la variable no es nada más una, ¿no? De me coaligo para ganar, sí, pero me coaligo con quién, contra quién y en función a qué, ¿no? Entonces eso ya complica un poquito, si lo expresáramos matemáticamente, algebraicamente, como les gusta, pues sería un poco apantallante, ¿no? Porque tendríamos varias incógnitas que además no se pueden resolver, solo se puede calcular la probabilidad de que esto suceda o no suceda en función al pasado, en función a los escenarios posibles, probables, deseables para cada uno, en donde cada uno en su individualidad busca una cosa. ¿Qué buscan los partidos políticos? Según esta teoría, yo no estoy diciendo que eso busquen, ya después entramos a la crítica, ¿no?
pues buscan ganar elecciones, suponiendo, insisto, que eso es lo que busquen. Yo no creo que eso sea lo único que busquen, aunque sí es algo de lo que busquen. Bueno, entonces, si buscan ganar una elección, las variables a considerar sería, ¿me coaligo sí o no? ¿Me conviene coaligarme sí o no? Es decir, ¿cuál es mi escenario si yo actúo individualmente? Aquí en un sistema presidencial, ¿no? En un sistema parlamentario ya vimos, normalmente, salvo que los resultados electorales le arrojen a una clara mayoría absoluta, de lo contrario me voy a tener que coaligar. Y la siguiente pregunta es, ¿con quién me coaligo y por qué me coaligo? ¿Sí? Normalmente la coalición pues tenderá a ser los menos posibles, menor número posible para volverla estable, ¿no? Y con quienes tenga mayor afinidad, ¿sí? Un ejemplo paradigmático de cómo no funcionan las coaliciones de gobierno es Italia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son coaliciones que son muy coyunturales, son coaliciones que ideológicamente no son consistentes y se rompen, y siempre se rompen, ¿no? En Italia se rompen a cada rato. Entonces ya sé que se nombra un primer ministro, a veces es el mismo o la misma, como será ahora la nueva presidenta del Consejo de Ministros, que logrará una coalición mayoritaria de los partidos de derecha, ¿no? Que ese es el elemento ideológico, ¿no? Entonces, ¿con quién me coaligo y por qué me coaligo? Aquí sería, pues, para formar gobierno, pero en el caso de los presidencialismos, ¿tiene sentido coaligarme, sí o no? ¿Cuál es el escenario? ¿Me reporta mayor ganancia, sí o no? ¿Y cuál es esa ganancia que busco? ¿No? Porque no nada más es la ganancia electoral inmediata, es cómo me posiciono como partido, como movimiento, como lo que sea que me quiero posicionar, ¿no? Le puedo ganar a aquel con el que compito, ya sea otra coalición o sea un partido fuerte, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Y entonces formo una coalición, a veces puede ser la lógica de decir, ok, no puedo ganar ahorita, pero ¿qué tal en el largo plazo? Contando con otros elementos de incertidumbre, como puede ser, pues, el mal desempeño de un gobierno, ¿no? Esto, otra vez, con la idea de que existe tal cosa como el voto de castigo, con la idea de que las ideologías no marcan necesariamente, ¿no?, el rumbo de una elección, sino que el elector, las y los electores igualmente participan de este juego de cooperación, que es sino las elecciones, sino un juego de cooperación, ¿no? Se instalan casillas a una hora cierta, hay personas, ¿no?, que pues no voluntariamente, pero prácticamente de manera voluntaria, están ahí, organizan la elección, cuentan las boletas, autoridades, partidos, y se respetan los resultados, ¿no? Y más o menos los partidos, más o menos, cooperan de conformidad con ciertas reglas, para eso hay autoridades, pero si ninguno cooperara en ninguna medida, no habría procedimiento especial sancionador que bastara, no habría juicios de nulidad que bastaran, porque materialmente no habría recursos para, a menos que anuláramos todas las elecciones, lo cual también sería un escenario indeseable, ¿no? Tanto para los partidos como para la autoridad, no solo por el cúmulo de juicios que tendrían que resolverse, sino porque tendrían que organizarse nuevas. Entonces, estamos ante un escenario en donde lo que más conviene es mantener un cierto equilibrio, en donde se respeten las reglas de la jornada electoral, los conteos de votos, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, y entonces decía, los partidos, ¿cuál será sus posibles escenarios? De acuerdo con esta teoría, insisto, todo es de acuerdo con esta teoría, que no explica la realidad, aunque ellos digan que sí, explica algunas cosas. Desde luego se queda corta en otras, pero ahorita nos metemos a esa parte. Entonces, la lógica de la coalición decía, puede ser a largo plazo, puede ser a corto plazo, o puede no ser, no le podemos ganar, pero sí le podemos ganar un poco más que si fuéramos solos. Es decir, otra vez, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Tenemos un escenario en donde hay 3 partidos, X, Y y Z, y el partido X es el partido mayoritario, así lo reflejan las encuestas, y no hay manera de ganar. Pero Y y Z tienen una minoría que tampoco es tan despreciable, ¿no? Vamos a pensar que X, otra vez, los números son mera coincidencia, tiene más del 50%, ¿sí? Tiene 60%, por ponerle números redondos. Y X y Y y Z, vamos a suponer que Y tiene 25, ¿no? Y entonces eso quiere decir que los otros tienen 15, ¿no?
que en su conjunto suman 40. Entonces, uno puede decir, pues yo estoy muy conforme con mi 25 y el otro está muy conforme con su 15, pero juntos tenemos 40. Si eso se convirtiera en una bancada legislativa, ¿no? O sea, ya no pensemos solo en, ¿cómo se llama? En los resultados electorales, en que no le podemos ganar, tiene el 60, y vamos a suponer que hay un margen de incertidumbre, pero ese margen de incertidumbre no es de más de 100, no es más de 9, ¿no? Es menos de 9, es del 5%, ¿sí? Entonces, tiene entre 55 y hasta 65, ¿no? Como hacen las proyecciones en las encuestas. Entonces, y nosotros tenemos entre 35 y 45 en nuestro mejor escenario. Sí vamos juntos. ¿Esto qué pasa? Si hacemos una coalición, ¿no? Vamos a obtener mayores victorias y vamos a poder más fácilmente oponernos, vamos a poder ganar en algunos lugares, inclusive, ¿no? Con mayor probabilidad, o que no nos apabullen, ¿no? Que no nos pase por encima el gigante, ¿sí? Es una posibilidad. Y la otra posibilidad es, pues yo me quedo con mis 25 y tú quédate con tus 15, que pueden ser menos, pueden ser 10 o pueden ser 20, y mis 20 y mis 25 en realidad pueden ser 20, pero también pueden ser 30. Entonces, todos esos elementos juegan para la hora de definir si me coaligo o no. Y el siguiente escenario es, ¿con quién? ¿No? Ponemos otro escenario que es muy común en los sistemas de partidos contemporáneos. ¿Qué característica tienen los sistemas de partidos contemporáneos? Que son pluripartidistas, ¿no? Para quienes conozcan esto de los partidos y más o menos hayan seguido algunas ideas de Giovanni Sartori, sabrán que los sistemas de partidos, déjenme conectar mi máquina antes de que me empiece a dar lata, que los sistemas de partidos los clasificó entre sistemas competitivos y no competitivos. Serán competitivos aquellos en donde las reglas les permitan efectivamente cumplir con las condiciones de competencia, es decir, que todos tengan la posibilidad de ganar, la misma posibilidad, que las reglas no limiten la posibilidad o la probabilidad de que ganen, ¿no? Como en un juego, ¿no? Por eso es que, de alguna manera, las teorías de Douglas North y de Anthony Downs, ¿no? Lo que dicen es, bueno, si hay competencia como en un juego, ¿no? Esto supone que todos los participantes tienen la misma probabilidad de ganar. Habrá algunos que sean mejores que otros, ¿no? Tendrán alguna ventaja en ese sentido, pero no es una ventaja que sea propia de las reglas, ya ser una ventaja de que, pues, es mejor por alguna razón, lo cual no quiere decir que no va a perder, ¿no? Pensamos en un juego de tenis. Federer a veces perdía, Djokovic a veces pierde y Nadal a veces pierde, ¿no? Entonces, aun cuando sean los mejores, claro, si se enfrentan entre ellos, pues uno de los dos va a perder y va a perder de alguna manera el mejor, ¿no? Bueno, entonces la idea es que la competencia, las reglas no favorezcan a uno u otro. Y en México durante muchos años, ¿no? Décadas, las reglas favorecían a uno solo, entonces no había competencia. No había condiciones de competencia, eso es a lo que Giovanni Sartori le denominaba el partido hegemónico, ¿no? Bueno, entonces, cuando ya hay reglas de competencia, ¿no? Cuando todos tienen la misma probabilidad material, no quiero decir que tengan la misma probabilidad estadística, ¿no? De ganar, o sea, que las reglas no hagan que uno u otro tenga ventajas indebidas, ¿no? Entonces, es posible tener un sistema de partidos competitivo. Y los sistemas de partidos competitivos, ¿no? Como segunda característica, o sea, ya que tenemos, para que haya democracia necesitamos un sistema de partidos, pero además necesitamos que ese sistema de partidos sea competitivo. Y ya que es competitivo, entonces veremos cuántos partidos tiene. Si son competitivos bipartidistas, ¿no? Que hay, casi ya no hay, ¿no? Pero en Estados Unidos, por ejemplo, pues sí, básicamente son demócratas y republicanos, ¿no? Y entonces ahí, aunque sus reglas electorales sean otras, pues es relativamente improbable que hay empates, o que puede haberlos ahí con combinaciones raras de su colegio electoral, ¿no? Pero bueno, eso por un lado, ¿no? O sistemas multipartidistas. Y multipartidistas son a partir de 3. Y hay multipartidismos moderados o hay multipartidismos muy fragmentados. Las características de las democracias contemporáneas
tienden a la fragmentación política, es decir, que hay más de 5 partidos, ¿no? En México, no han sido los mismos, pero más o menos el número se ha mantenido entre 8 y 10 partidos desde que hay elecciones democráticas, ¿no? Bueno, desde antes, en 94 eran 10 partidos, si no mal recuerdo, pero eran más o menos ese número de partidos. Algunos subsisten, otros no, pero bueno, el chiste es que el número de partidos también implicará o tendrá algo que ver con relación a la probabilidad de que compitan por sí o que compitan en condiciones de coalición, ¿no? Y lo mismo pasa para los sistemas parlamentarios. Un sistema parlamentario como el inglés arroja mayorías absolutas, por fuerza, porque son 2. Un sistema parlamentario como el de Italia no pasa eso. En España sucedía, ¿no? Había 2 partidos, no 2 partidos, pero principalmente, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Y no había demasiado problema, ¿no? No, la mayoría de las veces ganaba el Partido Popular, pero a veces también el Socialista Obrero, hasta que empiezan a disputarle, ¿no? Al Partido Socialista Obrero primero, la calidad de izquierda, ¿no? Viene Unidas Podemos ahora, en su momento Podemos, y luego otros partidos, ¿no? Ciudadanos, Vox, que le disputa la ultraderecha al Partido Popular, entonces se fragmenta y se vuelve difícil hacer gobiernos, ¿no? Voy a poner ahorita el ejemplo de España, pero regreso a los sistemas de partidos y regreso a esto de formar mayorías para hacer coaliciones. Y si las coaliciones, entonces ya no nada más es me coaligo para qué fines, sino con quién me coaligo. Siguiente incertidumbre, ¿no? ¿Por qué me coaligo con quien me coaligo? ¿No? Insisto, depende de las circunstancias, depende del otro, como veíamos acá, ¿no? ¿Por qué obedezco o no obedezco? Pues depende de que me vigilen o no me vigilen o de la percepción que puedo tener de que me castigan o no. Igualmente acá, ¿no? Me coaligo o no me coaligo dependiendo de qué sea lo que tengo enfrente. Sea mi escenario mejor, ¿no? Coaligados ganamos, no coaligados perdemos. Coaligados no ganamos, pero ganamos más que si vamos solos, ¿no? Bueno, y entonces después, ¿con quién me coaligo? ¿Sí? Y aquí es donde vemos, según la teoría de juegos, las estrategias mixtas, ¿no? Las puras son, yo voy solito, ¿no? Infringirá la ley o no se coaligará con cierta probabilidad menor a 1, ¿sí? 1 quiere decir, no me coaligo, pero hay una probabilidad de que sí lo haga. Y en este caso, dice la autoridad vigilará que la infracción en cuestión no se cometa con cierta probabilidad, o aquí el otro partido, el partido que también compite, hará lo mismo en función a las probabilidades que tenga el otro partido de ganar o no ganar, ¿sí? Entonces, esto también quiere decir, ¿no? En el caso de la infracción de la ley, lo que decíamos, ¿no? Pues va a haber unos que pasen sin detectarse y por lo tanto también habrá algunos partidos que no se coaliguen, ¿sí? Pero esos partidos que no se coaliguen serán por distintas razones, por distintos motivos y su lógica se distanciará de esta parte de la mayor ganancia, ¿no? Entonces, bueno, decía, el siguiente modelo o el siguiente escenario es con quién me coaligo, ya no solo por qué me coaligo, que ya decíamos, según la teoría puede ser por 3 razones fundamentales, aunque quizás no las únicas, ¿no? Pero es por ganar una elección, por formar parte del gobierno o por formar parte en la política pública, ¿sí? Pero igualmente, como en el póker, como cualquier juego, los partidos políticos, según esta teoría, y no me cansaré de decir según esta teoría, ¿no? Buscarán su mayor beneficio electoral o su mayor beneficio en la decisión de política pública o su mayor beneficio en el gobierno, su peso específico en la formación de gobierno. Y entonces, en el con quién me coaligo, tenemos a el gobierno actual en España, ¿no? Pongo ejemplos de otros países también para no entrar en las polémicas mexicanas, que tenemos coaliciones, ¿no? Y ha habido diferentes coaliciones, pero ahorita no me meto en esa parte. Ya nos meteremos otra vez con la selección de candidaturas y con los límites a la racionalidad y alguna crítica a estos modelos y a estas premisas, ¿no? ¿Cómo vamos hasta aquí? Pregunto.
¿Todo más o menos claro? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna duda? Todo más o menos bien. Bueno, entonces continúo, ¿no? ¿Con quién nos coaligamos? Esa es la siguiente incertidumbre, no solo para qué, sino con quién. Esa es otra zona, como decía, gris. Y en España, ¿qué pasaba? Bueno, ¿qué pasó en España, no? Sabrán más o menos, ¿no? Podemos surge por ahí de los años 2006, ¿no? 2007, por una crisis económica que se deriva de después la gran debacle económica de 2008, y en España, con las crisis que eran sobre todo inmobiliarias, ¿no? Hubo muchas personas que se quedaban sin su casa. Pero además, todo el paquete de reformas que cuando vienen estos que le llaman bonos basura, ¿no? Que implican, ¿no? Que tus bonos soberanos, tu deuda soberana no paga mucho a los inversionistas y entonces nadie los quiere y todos los empiezan a vender y entonces te vas a la bancarrota porque además aumenta tu deuda, ¿no? Y tus intereses, todo se va al demonio. Y entonces los organismos internacionales dicen, bueno, yo te puedo prestar dinero, ¿no? Te puedo dar una línea de crédito, pero pues obviamente no es de gratis, ¿no? Tienes que hacer una serie de cosas. ¿Y qué es esa serie de cosas? ¿Cuáles son las directrices o cuáles habían sido las directrices hasta ese momento? Pues recortar el gasto público, ¿no? Es decir, incrementar la idea de la participación privada, ¿sí? Y entonces, pues tus hospitales, tu seguridad social, tu sistema de pensiones, resulta una carga. No estoy diciendo que eso sea, estoy diciendo lo que decía tanto esa teoría económica como esos organismos. Yo no estoy de acuerdo, lo aclaro así mucho, ¿no? Como para no presentarlo como si esto fuera una verdad absoluta, porque no es, pero es la directriz, pues, ¿no? Y entonces, pues tienes que recortar tu gasto público, tu sistema de pensiones, ¿no? No dar tanto dinero para los recursos públicos, ¿no? Y entonces, en esa decisión participa el Partido Socialista Obrero Español, que tenía como presidente de gobierno a José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Que había ganado después de un escándalo que le sucede a José María Aznar, que se quería reelegir en 2004, viene un ataque en la estación de Atocha, ¿no? Ataque terrorista, y pues por esas razones, entre otras, pierde la elección del Partido Popular, viene el Partido Socialista Obrero Español, pero toman estas medidas. Y entonces Podemos, un grupo de académicos de la Universidad Complutense de Madrid, pues le dicen, pues, ¿dónde quedó lo socialista obrero, no? Ya te convertiste como partido en parte de la élite, ¿no? Traicionaste tus raíces y por lo tanto, pues no eres un partido verdaderamente de izquierda. Le disputan ese espacio. Con bastante, al principio, con bastantes buenos resultados numéricos, ¿no? Al punto que decían, en una de estas, si Podemos, ¿no? Se acordarán de la figura de Pablo Iglesias, que hace poquito se retiró, era el vicepresidente, pero se retiró, con el cabello largo, ¿no? O sea, con un look muy poco común para los políticos, ¿no? Y bueno, el chiste es que llega este partido, le disputa el lugar al Partido Socialista Obrero Español, con buen éxito, y luego surgen otras agrupaciones, Ciudadanos, no definido claramente ideológicamente, Vox, totalmente al contrario de Podemos, totalmente a la derecha. El chiste es que fragmentan el sistema político. Y entonces en las elecciones empieza a ser difícil formar gobiernos, ¿no? Forma un gobierno Rajoy, dura un poco, ¿no? O dura bastante, pero después se rompe el bloque y les cuesta mucho trabajo y van elección y no logran un gobierno, convocan a nuevas elecciones y viene una coalición entre los partidos de izquierda, ¿no? Entre Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. No obstante, había una cierta cercanía ideológica, es cierto. No obstante que Podemos no era una escisión, ¿no? No era que se habían salido, como aquí pasó con un partido que se salió de otro y formó el suyo, ¿no? Y no estoy hablando, no nada más estoy hablando del último que pasó, sino también en 88 pasó lo mismo, sino que era una agrupación política nueva que le disputa ese espacio, pero que después es, vamos a formar parte de la coalición para poder obtener lo que los dos queremos, pero a un costo, porque entonces Podemos se tiene que acercar al Partido Socialista Obrero. Perdón, y el Partido Socialista Obrero
se tiene que acercar a Podemos, ¿no? Eso también tiene un costo electoral y también está en la variable, ¿no? O en las posibilidades de los escenarios, porque es qué tanto los electores de Podemos se podrán, valga la cosa, ¿no? La conjugación, se podrán sentir decepcionados cuando se habían alejado de aquello que consideraban indeseable para la izquierda y se tienen que acercar por una cuestión pragmática, ¿sí? Claro, perdón, la defensa de Podemos puede ser el escenario que no deseamos, es una coalición de derecha que nos quite, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos un poco más de afinidad con el Partido Socialista Obrero Español, y ahí está su gobierno, que no voy a calificar, solo digo, esa es una lógica de una coalición de gobierno que ha resultado más o menos estable porque es una coalición que es poco heterogénea en el sentido ideológico y que además aglutina a pocos partidos políticos. Pero no todas las coaliciones de gobierno son así, ni todas las coaliciones legislativas, ni todas las coaliciones electorales, ¿no? En México hemos observado una coalición electoral que ha sido más o menos consistente y que ha durado, bueno, puedo decir más o menos, en el tiempo, ¿no? Su lógica no la voy a analizar, pero hay estos otros elementos también de a quién me opongo, por qué me opongo, cuál es la probabilidad de ganar o no, también depende de los estados, ¿no? En los que se coaliguen. Pero bueno, entonces, eso con relación a las coaliciones y sus escenarios. Vamos a la parte de la selección de las candidaturas, que pasa lo mismo, ¿no? La idea, y ha pasado en muchos lugares y lo hemos visto en elección tras elección, ¿no? Que en las entidades federativas, aunque también a nivel nacional, ¿no? Las presidenciales, hay quienes se posicionan como el o la candidata mayormente, bueno, o probablemente ganadora o ganador, ¿no? Y ese candidato o candidata ganador tiene, como si fuera el póker, ¿no? Tiene su bluff, ¿no? Tiene sus fichas. Y puede decir, bueno, yo pertenezco a un partido político, esto lo hemos visto 1000 veces, ¿no? Pertenezco a un partido político y ese partido político, pues, tendrá mayores posibilidades de ganar en la medida en que me postule a mí. Si no me postula, pues entonces yo me voy con otro partido político y gano. ¿Sí? Pasó en Zacatecas hace muchos años, no voy a decir nombres, solo digo eso, ¿sí? Y ha pasado en otros lugares de la República, ¿no? Y ha pasado en alcaldías de la Ciudad de México, y ha pasado en 2012, supuestamente así se resolvió la candidatura, una de las candidaturas presidenciales, no diré cuál, ¿no? Y yo no sé si fue el escenario idóneo. Desde luego esto supone que uno pierde y otro gana, y entonces el que pierde en algún momento pues dirá, bueno, pero esto a cambio de qué, ¿no? Bueno, el chiste es que la selección de candidaturas seguiría esta lógica. Vamos a postular a la o el candidato que me dé mayores probabilidades de ganar, lo cual nada tiene que ver, insisto, según esta teoría, porque entonces aquí está el otro elemento de, pues, la ciudadanía muchas veces reclama, oye, ¿cómo postulas a una persona que no tiene nada que ver con tu ideario? ¿Por qué? ¿No? Etcétera, etcétera. Esos son otros problemas derivados de esto. Pero bueno, entonces asegura la ganancia, asegura que una determinada candidatura pueda ser quien obtenga el asiento o quien obtenga el asiento de representación o de gobierno, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que nos encontramos con límites, que los partidos políticos no pueden hacer lo que quieran. Entonces se rompe un poco, por lo menos en nuestro sistema electoral, esta lógica de, bueno, las coaliciones no tienen mayor problema, hay un convenio de coalición, ¿no? Se dice cuál es la repartición de las coaliciones, hay otras reglas, ¿no? De uniformidad, mandato de uniformidad, ¿no? De que no me puedo coaligar para una misma elección, por ejemplo, para la elección federal, pues no me puedo coaligar con un partido para diputados y con otro para senadores y con otro para la presidencia, ¿no? Tiene que haber uniformidad en ese sentido. Pero bueno, más allá de eso, lo que estamos ahora es en la selección de candidaturas y cómo esto supondría en principio que elijo a la o el candidato que mayores probabilidades me dé de ganar. Pero resulta, insisto, que los partidos no nada más son jugadores suponiendo que tal cosa sea la democracia, ya llegaré a la crítica, y recordemos a Ferrajoli que dice, pues por supuesto que no son eso, ¿no? Pero bueno, suponiendo que fueran jugadores que buscan ganar elecciones y que a eso responde las coaliciones, a eso responde las candidaturas, y luego vamos a ver la parte de las votaciones en las coaliciones legislativas. Entonces,
no son solo eso. ¿Por qué? Porque los partidos son, entre otras cosas, una definición doctrinaria, mediadores, ¿no? Entre los cargos de representación y gobierno y la sociedad. Por lo tanto, tienen una misión, que es ser, que en las candidaturas, que los cargos de representación y de gobierno se refleje la pluralidad social lo más fielmente posible a cómo es. Primera cuestión que se vislumbró en la elección pasada, ¿no? Paridad de género, ¿sí? Reforma de 2020, pero ya había una línea importante de que tus candidaturas sean mitad mujeres y mitad hombres, que los gobiernos sean idealmente, ¿no? Mitad mujeres y mitad hombres. Por eso hubo muchos partidos políticos y se obligó a los partidos políticos a que en la mitad de los estados en los que fueran a competir postularan a mujeres, ¿no? Para lograr esa paridad de gobernadoras y gobernadores. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque en México más o menos está repartido, aunque no podemos expresarnos así en términos binarios, ¿no? Pero está repartido 50% mujeres y 50% hombres. Y como dije, no es binario. Y entonces viene un segundo elemento para las elecciones de diputados, ¿no? Que también hubo en el proceso federal electoral pasado. El Congreso, ¿no? Ya, así como los partidos son representantes mediadores entre los cargos de representación y gobierno y la sociedad, y tendrían que reflejar en sus candidaturas esa pluralidad social, eso tiene que visibilizarse, tiene que cristalizar en la composición del Congreso, así como en los órganos de gobierno, ¿no? Entonces el Congreso tiene que reflejar más o menos la pluralidad social. Eso va a tener varias consecuencias, ¿no? Quiere decir que la democracia no son solo reglas, la democracia es representación, y la representación no nada más que hay un cuerpo colectivo ahí que tome decisiones, sino que ese cuerpo colectivo que toma decisiones tiene que estar ligado cuantitativa y cualitativamente a la pluralidad social, es decir, todos los sectores que componen a la sociedad democrática tienen que estar representados. Entonces la democracia también es pluralidad. Y entonces esos son los límites a la racionalidad de los partidos, ¿no? En la selección de candidaturas. Bueno, y entonces hubo un acuerdo, ¿no? Del Instituto Nacional Electoral, en donde dice, tus candidaturas, además de tener este principio de paridad de 50-50, también en tus listas de representación proporcional debes de poner a grupos vulnerables, ¿no? Sea que se trate de grupos indígenas, sea que se trate de personas con alguna discapacidad, sea que se trate de grupos que representen a la comunidad LGBTI+, sea que se trate de afrodescendientes, sea que se trate de personas residentes en el extranjero, ¿no? Obviamente los partidos impugnaron esto. ¿Y cuál era la impugnación? Digo, hubo dos juicios, el 21/2021, SUPRAP 121/2021 y el SUPRAP 68/2021, y el argumento, o uno de los argumentos, era, pues, me estás limitando mi posibilidad, mi libertad de elegir mis candidaturas, ¿sí? Decían, bueno, sí te están limitando tu libertad, puedes escoger a quien sea, nada más que tiene que tener estas características. Es un límite y no, pero el límite es otra vez la pluralidad social. ¿Esto qué quiere decir? Que se rompe esa lógica pura porque tenemos otro escenario, ¿no? Aún si lo expresáramos en estos términos, entonces tenemos otro elemento en donde ya la autoridad te obliga a cumplir con otro mandato, ¿sí? Entonces en tu selección de candidaturas ya no está solo la racionalidad instrumental de que debo de ganar, sino que hay un límite a esta y que es, aún observándola, esta debe de cumplir con otros principios de pluralidad, ¿no? Con lo cual se reformula el concepto de democracia y el concepto de ciudadanía. Y vamos por último a las coaliciones electorales, ¿no? Digo, esto de la selección de candidaturas puede tener que ver o no con las coaliciones, porque igualmente pues habrá partidos que sean más fuertes que otros en algún lugar o en otro, a eso ya no me meto, ¿no? Pero a las coaliciones, legislativas, que las coaliciones legislativas pues también, ¿no? Hay mayor probabilidad de que apoyen o no apoyen, dependiendo de cuál sea, a la agenda del presidente, si fueron o no parte de su coalición, ¿sí? Y en México, esto siempre ha sido un tema, ¿no? O sea, por ejemplo, en los años 90, cuando perdió por primera vez la mayoría absoluta el partido hasta entonces hegemónico, en las
siguientes reformas electorales se discutía si, bueno, pues tenemos que tener una cláusula de gobernabilidad, ¿no? Para que si no tienes una mayoría absoluta, pues se te apoquine, ¿no? No lo expresaron así, pues, pero se te den los números necesarios para que tengas una mayoría, que eran mayorías artificiales, y quedó ahí en la Constitución el límite de sobrerepresentación del 8%, que yo creo que es un resabio de esa propuesta de la cláusula de la gobernabilidad. El chiste es que las coaliciones legislativas, pues también tendrán, sí, esta composición, ¿no? Una composición que podrá ser producto de los resultados electorales, ¿no? No es una obligación que se formen, pero normalmente tienen una cierta consistencia. Y lo mismo, ¿no? Apoyarán o no apoyarán una reforma dependiendo de si apoyaron o no a una determinada plataforma electoral, ¿sí? Y entonces, estos son, digamos, como los escenarios en donde los partidos actúan, ya sea en lo individual, si son un partido fuerte. Ahí la idea es, bueno, entonces, ¿por qué un partido fuerte se coaligaría? ¿Cuáles serían los incentivos que podría tener? ¿No? Me voy a meter con el subrap 68/2021 para tratar de responder a, bueno, ¿y por qué un partido mayoritario se coaligaría con otro? ¿Sí? La idea es, desde luego, aquí otra vez vamos a encontrar los límites a esa racionalidad instrumental, porque acuérdense, ojo, la racionalidad instrumental no necesariamente quiere decir que voy a cumplir con la norma, quiere decir que voy a cumplir en la medida en que cumplir me lleve a un escenario o que no sea mi peor escenario o que siendo mi segundo o que sea mi segundo mejor escenario, no el que yo quiero ganar todo, pero si no puedo, entonces me coaligo. Yo no quiero que me multen, pero si hay una probabilidad de que me multen, entonces cumplo, pero mi mejor escenario sería que no me multaran y que no cumplieran, ¿no? Estacionarme en la Condesa las 3 horas que voy a estar ahí y que no me inmovilizaran el auto. Ante la probabilidad de que me inmovilicen, entonces mejor coopero. Y aquí lo mismo, ¿no? Los partidos políticos en estas coaliciones, pues cumplirán con los términos de la coalición y con este candado del 8% en la medida que la regla los permita. ¿Y a qué voy? 2015 hubo un partido que tuvo una sobrerepresentación mucho mayor al 8% por la coalición. ¿Qué pasaba con la coalición? Que las candidaturas se postulaban por el partido de la coalición, pero en realidad pertenecían al partido mayoritario de esa, ¿no? O sea, las coaliciones, normalmente hay un partido que es más fuerte que los otros, pero claro, se fortalece más, esto que decíamos, que si Y y Z tienen entre ellos 40%, pero uno tiene 25 y otro tiene 15, ¿no? Digo, es un escenario más o menos sencillo, pero más o menos puede ejemplificar las cosas. Y entonces el partido mayoritario se coaligaba con uno que pues tenía algunos asientos, pero que esos asientos después se pasaban a su bancada, ¿no? Y entonces había una sobrerepresentación que era producto del convenio, bueno, no del convenio de coalición, de estirar la idea de la coalición, ¿no? Y producía sobrerepresentaciones mayores a la permitida, que es de 8% constitucional. Y pasó en 2018 y también fue una sobrerepresentación numéricamente muy grande. Y entonces el INE pues, estableció un acuerdo, límites a la racionalidad, ¿no? Es cuando la autoridad dice, ya se pasaron de lanza, ya no están cumpliendo con las cosas, aumento el costo, ¿sí? De acuerdo con esto, con la teoría de juegos. Pero aquí no nada más es aumento el costo de lo hago más difícil las cosas para que cumplan, sino es, no, ahora te obligo a cumplir. Y entonces establecieron esta cláusula de la militancia efectiva, ¿no? La idea de que pues voy a ver a qué partido efectivamente, en qué partido estaba inscrito, independientemente de con cuál haya sido postulado para efectos de los asientos de representación proporcional, para que no te extralimites en tu sobrerepresentación y no haya ahí un fraude a la voluntad colectiva, ¿no? Entonces, eso era lo que me interesaba tanto de la teoría de juegos, partidos políticos, sus composiciones y sus límites, ¿no? Que los límites, como vemos, son jurisdiccionales y también suelen ser legislativos. Lo que pasa es que los legislativos siempre pueden permitir un cierto espacio de incertidumbre para que no se cumplan, ¿no? Y entonces necesitamos a la autoridad para que haga cumplir la norma, ya sea con el castigo, ya sea con algunas otras medidas, ¿no? Es algo parecido a lo que sucede en el régimen sancionador, ¿no? El régimen sancionador cuenta con que los partidos
van a cumplir, o sea, que la propaganda, ¿no? Más o menos va a cumplir con las directrices. Y solo aquellos casos en donde no ocurra, entonces se instruirán los procedimientos sancionadores. Claro, depende de una denuncia y las denuncias pues siempre es como de, bueno, yo creo que, y entonces se instrumenta el procedimiento. Pero aquí los efectos perversos de esto es que hay una gran litigiosidad y eso pues atiborra, valga la expresión así, nada científica, ¿no? A los juzgados, ¿no? Las cargas de trabajo excesivas y entonces hace que las cosas pues caminen de una manera distinta porque el grado de incertidumbre pues también aumenta, ¿no? Al aumentar la litigiosidad pues también aumentan las probabilidades de que la autoridad no se dé abasto, ¿no? Y además tienen los tiempos recortados y entonces esto también genera escenarios indeseables de acuerdo con la teoría de juegos, ¿no? En donde no es que ninguno cumpla, es que todos demandan todo. Y entonces, no solo eso genera condiciones de incertidumbre, ¿no? De no sé qué van a resolver, sino condiciones de competencia en donde ya no nada más estoy compitiendo, sino que estoy litigando todo con relación a esas condiciones de competencia. No es culpa ni del tribunal ni del INE, ¿no? Así es el diseño. Es un diseño litigioso que genera estos otros escenarios que desde mi punto de vista, pues son indeseables. Ayer en una plática en el TEC de Monterrey, me preguntaban si en México sería deseable o posible que hubiera una segunda vuelta. Y justamente, perdón, ¿no? Y justamente yo les contestaba, no, por la litigiosidad, imagínense, dejen de lado la polarización que generan las segundas vueltas. Dejen de lado que ni siquiera es que la misma cantidad de votantes en la primera vuelta participan en la segunda, lo cual genera mayorías absolutas, pero un tanto cuanto artificiales, ¿no? Sino la litigiosidad que aquí supondría la primera vuelta, y entonces tendrías que desahogar todos los juicios antes de que se pueda instrumentar la segunda vuelta, y luego todos los juicios de la segunda vuelta, ¿no? Que aunque se reducirían en número porque serían solo 2 participantes, habría muchos, aquí diría la teoría de juegos, incentivos para que en la primera vuelta hubiera gran litigiosidad, ¿no? Porque entonces todo mundo querría pasar a la segunda vuelta, pero mediante los juicios, ¿no? Entonces es una situación indeseable, ¿no? Bueno, críticas a la teoría de juegos, entre otras, pues como vieron, hace muchas suposiciones, muchas reducciones y deja los espacios de incertidumbre intocados, ¿no? Que nunca se pueden saber cuáles son los espacios de incertidumbre. Pero más que todo, yo diría que la crítica principal que debe de hacérsele es la naturalización del egoísmo como si esa fuera una característica sine qua non del hombre, de la mujer, de la humanidad. Por eso les recomiendo este trabajo que se llama La ilusión occidental de la naturaleza humana, porque obviamente para nosotros suena muy plausible, muy de sentido común, decir, claro, todos somos egoístas, ¿no? Y los que no son lo que son hipócritas. No es cierto, ¿no? O sea, ha sido una construcción tanto discursiva como ideológica que nos ha llevado a pensar que todas nuestras decisiones, ¿no? Sean políticas, sean sociales, están mediadas por el egoísmo. No quiere decir con esto que no hay algunas que lo sean, quiere decir que no todas lo son. Aquí voy a avanzar en la presentación para llegar a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, esto que ya lo vimos. No, esto era lo que habíamos visto, ¿no? Es que pensé que había incluido una con la crítica, pero insisto. Y entonces, también otra parte, no solo es como pensar que todos los actores sociales somos iguales, queremos lo mismo y que todos somos potenciales infractores, porque aquí prescindiría de un elemento moral. ¿Qué dice Platón al respecto en la República, no? Dice, bueno, una cosa es que tú logres el orden, que logres la obediencia a la ley mediante el miedo, pero el miedo no solo no dura, sino que siempre implica que vas a hacer a escondidas las cosas, ¿no? Como los niños de sus padres, luego no lo obedezco y le hago como que obedezco. ¿Qué es más importante? Que haya vínculos. Él dice mitos, ¿no? O sea, que haya elementos simbólicos de cohesión. Yo considero que los países en donde se cumple mejor la norma no es porque sean, aunque claro, hay ejemplos, ¿no? En donde, y no son ejemplos ni democráticos ni deseables, ¿no? Si alguien pudo poner en cintura a la mafia fue Mussolini, no queremos un Mussolini, ¿no?
Y que los trenes llegaban temprano en Italia, pues sí, pero eso no es tampoco lo deseable, porque había un elemento no solo antidemocrático, no solo autoritario, ¿no? Represivo, no había pluralidad, ¿no? Se perseguían a ciertas personas, no había un reconocimiento de la otredad, ¿sí? Desde luego no era para nada democrático. Eso es un escenario en donde, bueno, no falta, ¿no? En Singapur a los que mascan chicle les dan pena de muerte. Yo no sé si sea cierto o no, pero eso es totalmente indeseable, ¿no? Las propuestas estas de las penas de muerte, aumentar la prisión preventiva oficiosa, parten de esa idea de que, pues, lo único con lo que puedo contar para llegar a los escenarios deseables es aumentar el costo. Claro, muchas veces puede decir uno, pues sí, pero es un costo ficticio, porque de todas maneras ya sé que no me van a agarrar. Hay niveles de impunidad muy, muy grandes, ¿no? Pero bueno, esa es una cosa, el pensar que todos seríamos infractores potenciales bajo determinadas circunstancias, cosa en la que no estoy de acuerdo, desde luego, y no solo yo, ¿no? Hay mucha bibliografía al respecto. Les cité este libro también de Fernando Escalante, que se llama Se supone que es ciencia, que también trata, ¿no? Esta parte, ¿no? Trata el desarrollo de esta teoría de juegos y los supuestos, ¿no? Que, insisto, son reduccionistas, son muy mecánicos, ¿no? Esto es así por esto, y entonces lo único que necesitamos es incrementar la pena, incrementar la probabilidad de que se castigue para entonces tener el efecto deseado posible, que desde luego no es así, aunque sí pueda servir, ¿no? O sea, no estoy desechándola, pero estoy haciendo unas precisiones para no pensar que esto, como se presenta, es la verdad absoluta y que todos y todas somos así. Bueno, Gary Becker, cuando dije, ¿no? El matrimonio responde a esto mismo, cosa que para algunas personas podrá resultar, pero no es que haya tal cosa como una naturaleza humana que nos gobierne para efectos absolutos, ¿no? La naturaleza humana, en todo caso, es producto, dice en este libro de la antropóloga hindú Ashish Nandi, es producto de la cultura, ¿no? Y entonces hay distintas agrupaciones, formaciones humanas que no tienen este fin individual egoísta, ¿no? Y por otro lado, decir, pues es que tampoco todos los partidos son lo mismo. Sí tiene sentido hablar de ideologías, no todos los partidos necesariamente buscan lo mismo, más allá de que efectivamente uno de los grandes problemas contemporáneos es que la falta de credibilidad en los partidos se debe a que se comportan en muchas ocasiones, la mayoría de ellas, como si lo único que les importara fueran los puestos de representación de gobierno. Una cosa que tendrían que reflexionar los partidos, porque eso genera esos escenarios de incredulidad por parte del electorado, ¿no? Pero yo sí diría, no pensemos con ello que son lo mismo y que da lo mismo votar por X que por Y que por Z, porque no es así, ¿no? Y ya, ¿no? Eso sería con lo que yo concluyo. No sé si hasta aquí haya preguntas, comentarios. Todo más o menos bien, todo claro. Sí, Jesús Alberto Díaz. Muchísimas gracias, doctor. Oiga, una consulta. ¿Sería un resultado de esto de la teoría de juegos el que haya tan poco juego a las candidaturas independientes aún en México? ¿Sería que los partidos están excluyendo a esa figura con tal de buscar su bien común? Muchas gracias por su respuesta. No, gracias, es muy pertinente la pregunta. Sí, claro, o sea, los partidos políticos, pues no les conviene que haya candidaturas independientes. Las candidaturas independientes surgen justamente porque en los años 2000, ¿no? Y viene de antes, ¿no? No solo en México, en otros países, porque hay esta falta de credibilidad hacia los partidos, ¿no? Y entonces, ciudadanos, que bueno, los partidos también están compuestos por ciudadanos, pero ciudadanos que no pertenecen necesariamente, a veces sí pertenecen a los partidos políticos, tienen una plataforma propia, ¿no? Separándose de esta idea. Pero desde luego, los partidos políticos no les conviene que existan candidaturas independientes y mucho menos que ganen, pensando en la teoría, y yo diría que sí, esto puede explicar el por qué no han tenido como mucho auge, porque ¿qué les pasa? Que se convierten, ya sea el representante, ya sea el gobernador, gobernadora, lo que sea, en individuos que a la hora de negociar, pues la tienen muy difícil porque no tienen un respaldo, ¿no? Y entonces negocian con todos. O sea, un gobernador, digo, no estoy haciendo una apología a ningún gobernador que haya sido o que fue o que será independiente, pero si lo hubiera, si lo ha habido o si lo habrá, tiene difícil esa parte de negociación, ¿no?
porque ya no tienes una fuerza, no tienes fichas, en realidad solo te tienes a ti y tienes que negociar con todos. Y dices, pues si me ganaste el asiento más importante, pues ahora no pasa absolutamente nada de lo que hagas, ¿no? Entonces, esa es justamente la lógica que podría explicar, en dado caso, una agenda legislativa totalmente negativa a el gobernador, gobernadora, presidente, presidente municipal, lo que fuera, que fuera candidata, candidato independiente. Y efectivamente, pues como es una disputa para los partidos políticos, pues no se ha, digamos, incrementado el número de candidaturas independientes, aunque sí se ha incrementado por otro lado, y paradójicamente, el descrédito para con los partidos, ¿no? No sé si con eso contesto bien a la pregunta. Sí, muchas gracias, muy amable. No, al contrario, gracias a usted. Bueno, pues si no hubiera más preguntas, comentarios, yo les agradezco. Ah, sí, Daniela. Sí, doctor, buen día a todos. Bueno, mi pregunta es más que nada en referencia a la reforma electoral que ha presentado el presidente. Desde su perspectiva, sus conocimientos y su experiencia, pues me gustaría saber su opinión. Yo medio que la he revisado, igual no puedo hacer un gran análisis, pero por ejemplo yo puedo ver que lo de la reducción de los diputados y senadores plurinominales puede ser una gran opción, porque realmente ellos pues creo que no son muy activos a veces, al menos en campo. Lo que sí pienso que podría afectar es en la disminución de los regidores en los ayuntamientos, porque toda vez ahí sí se verían afectada la participación otra vez de las mujeres, de los indígenas y grupos así minoritarios, pero sí me gustaría conocer su opinión, doctor. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, tiene muchos componentes la reforma, ¿no? Yo creo que el sistema electoral como sistema electoral no está mal. Que no alcance para resolver todos los problemas democráticos es porque el derecho no alcanza para resolver todos los problemas sociales, en ningún sentido. Por eso necesitamos de cooperación, o sea, no nada más se trata de, bueno, pues es que en ausencia de regla, entonces no la van a cumplir. Pues es que muchas veces no necesito de una regla para cumplir con un comportamiento esperado que suponga una cierta cohesión. En ese sentido, yo no estoy de acuerdo con que se reformen los órganos electorales y puedan decir, bueno, pues tú trabajas en uno, pues por supuesto que no vas a querer. Yo creo que ha habido momentos en los que ha sido necesario, pero aquí no es un problema, porque no hay un problema de incertidumbre en cuanto a los resultados electorales, no hay un problema de incertidumbre en cuanto a las decisiones que se toman por parte de los poderes judiciales, ¿no? Y con relación a la representación, mire, en realidad en la reforma lo que plantea es que haya más representación, menos asientos uninominales. El sistema mixto que tiene México funciona más o menos bien, porque la idea de la representación, y que a mí me gusta que haya más representación en todo caso, yo sí creo que nuestro sistema tendría que tener no una representación pura, es decir, que no todos los asientos fueran meramente por representación proporcional, pero sí que estuviera más equilibrado, quizás 250, 250 o 300, 200, en donde los 300 fueran de representación proporcional. ¿Por qué? Porque la representación es a las minorías. Es justamente ahí, en los asientos de representación proporcional, en donde se pueden introducir las obligaciones para que los partidos postulen candidaturas minoritarias, ¿sí? De lo contrario, va a ser más difícil instrumentarlas en cuanto hacia los asientos uninominales. Entonces, yo en todo caso consideraría que un sistema un poco más equilibrado tendría que ser un poco más representativo, no puramente representativo, ¿no? O sea, que si hubiera asientos de mayoría absoluta, o bueno, de mayorías, no es mayoría absoluta, de mayorías simples, ¿no? De asientos uninominales, en donde el que gana, gana y el que pierde, pierde, pero sí una mayor representatividad para entonces darle posibilidad otra vez a los grupos invisibilizados de componer los congresos, ¿no? No sé si hay alguien que quiera hacer alguna otra pregunta, comentario, precisión. Bueno, pues les agradezco, ¿no? Por sus intervenciones, por su participación, por su asistencia, deseando otra vez que el módulo haya sido, pues, interesante, que haya respondido más o menos sus planteamientos teóricos, sus dudas en cuanto a la aplicación, qué es la teoría de juegos, cómo se puede vislumbrar en los partidos políticos. Yo les doy las gracias
Les deseo que estas sesiones de los diplomados les sean provechosas, interesantes y pues bueno, que sigan al pendiente de nuestras actividades en la Escuela Judicial Electoral. Un feliz miércoles y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buen día.